Amén. Que el Señor les bendiga. Sean todos y todas en esta noche bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a comenzar en esta noche este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 135. Salmo 135. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque es bueno Jehová. Cantad salmos a su nombre, porque es suave. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia. Él saca los vientos de sus tesoros. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. El que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, para generación y generación. Porque juzgará Jehová su pueblo, y arrepentiráse sobre sus siervos. Los ídolos de la gente son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito de Sión Jehová, que mora en Jerusalén. Aleluya. Amén y amén. Señor, añada su bendición sobre la palabra en esta noche. Inclinemos todos nuestros rostros para orar. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta noche, porque tú nos has elegido para eso, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Oh Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, en esta noche, porque ha sido tu mano y tu misericordia la que nos ha traído hasta aquí, y la que, Señor, está perfeccionando la obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos concedes la bendición y el privilegio de poder escuchar tu palabra revelada, Señor, de poder escuchar la palabra que perfeccionará nuestras vidas. Ahora solo queda que cada uno de nosotros humillemos nuestros corazones a la palabra. Reconozcamos, Señor, en dónde hemos fallado, que reconozcamos lo que debemos hacer para corregir nuestras fallas y nuestros errores, para que tú, Señor, puedas hacer la obra, Señor, para que esa palabra entre como una medicina a nuestra alma y haga la obra, Señor, porque cada uno de nosotros
tenemos que tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, darte gloria y honra con nuestras acciones y nuestras palabras, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor. Aquí estamos en tu casa, listos y dispuestos a alabar y glorificar tu santo y precioso nombre. Señor, bendice a cada hermano y hermana en esta hora que está aquí en tu casa, no solamente dispuesto a alabarte a ti, Señor, sino a escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos en la música, que la unción de tu Espíritu sea con ellos, Señor. Que ellos toquen con toda libertad las alabanzas en esta tarde, Señor. Y bendice, Señor, a tu siervo que ha de traer la palabra una vez más en esta noche, a que ella corra y sea glorificada. Que la revelación llegue a cada uno de nuestros corazones. Y tú recibirás la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que vienen por el camino, provéeles el transporte. Quita todo obstáculo, Señor, para que en esta noche todos estemos creando el ambiente espiritual para que tu Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar unos coros, pero sin batir las manos en esta noche. Vamos a cantar ese coro que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Sol mayor. Vamos a cantarlo, pero sin batir las manos. Todos para la gloria del Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande,
porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas amén, te alabarán, oh Jehová, te alabarán todos los reyes de la tierra. Los que han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Una vez más, te alabarán. Amén. Todos. Sí, Señor. Porque la gloria, porque la... Amén. Sí, Señor, más. Porque la gloria... Amén. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Eché la tristeza fuera porque para el cielo con Jesús me voy subiendo, 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 subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Eché la tristeza fuera porque para el cielo con Jesús me voy. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo. ¿Para dónde? Amén. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la... Amén. Eché la tristeza fuera porque para el... Aleluya. Subiendo, subiendo. Amén. Triste. Amén. Cantémoslo una vez más. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos trae paz. Amén. Cantando esta melodía.
subiendo. Amén. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Amén. Cantemos con amor, cantemos con amor y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos con amor, cantemos con amor y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos con amor, cantemos con amor y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos con amor, cantemos con amor y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra. Las luchas y las pruebas no me apartan del Señor, porque sé que pronto viene mi Jesús el Salvador. Las luchas y las pruebas no me apartan del Señor, porque sé que pronto viene mi Jesús el Salvador. Cantemos con amor. Aleluya. Cantemos con amor. Sí, Señor. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos. Las luchas y las pruebas, las luchas y las pruebas no me apartan del Señor, porque sé que pronto viene mi Jesús el Salvador. Las luchas y las pruebas no me apartan del Señor, porque sé que pronto viene mi Jesús el Salvador. Cantemos con amor. Aleluya. Cantemos con amor. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos, cantemos y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Amén. Qué hermoso.
hermoso es cantar estos preciosos coros inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias te damos, Señor, por estos coros en donde podemos cantar las experiencias que tú nos has dado y lo que está en nuestros corazones. Señor, que cada corazón en esta noche haya cantado con sinceridad y amor. Gracias te damos en esta hora, que tú puedas recibir la ofrenda de amor de cada uno de nosotros, Señor. Mira, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. La suegra de nuestra hermana Danis Mejía tiene infección en el pie derecho y los médicos dicen que hay que amputar la pierna, pero ella confía que el Señor, tu Señor, le vas a restaurar la pierna, Señor. En esta hora nos unimos a la fe de nuestra hermana, Señor, para interceder por su suegra, que ella no pierda, Señor, el pie derecho. Señor, pon tu mano sanadora sobre ella y que ella reciba una completa sanidad en su pie, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, lo creemos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Piden la oración por Osterman Fuentes para que el Señor le supla un empleo. Señor, que así sea, Señor. Que en esta hora, Señor, Padre amado, él pueda descansar y tú le prepares un empleo para él poder ganarse la vida. Ponemos esta petición en tu presencia y tú ya has dado la respuesta. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a ti daremos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos, Señor. Cuando hemos de recoger la ofrenda como parte de este servicio, bendice a cada hermano y hermana que ofrenda con amor y liberalidad para tu obra. Tú les bendigas y les multipliques. Y prepara los corazones de tu pueblo en esta noche para recibir la palabra de enseñanza, la palabra de sanidad para nuestras almas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga a cada corazón en esta noche. Le recordamos a los hermanos que tienen promesas para la radio y la luz, comunicarse con nuestro hermano Antonio, y aquellos que deseen hacerlo, anexarse a las promesas, hablen con nuestro hermano Antonio. Y a la salida del servicio estaremos recogiendo la ofrenda para la próxima reunión de ministros. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dicen amén, hermanos. Dios nos bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por nuevamente encontrarnos aquí reunidos en su nombre, agradeciéndole pues al Señor nuevamente. Pónganse de pie. Bueno, todos se pusieron, algunos se pusieron de pie, pongámonos de pie. Gloria al Señor. Vamos a cantar Solo Cree, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen? ¿Qué estamos creyendo? La palabra de Dios, la promesa que Él nos ha dado.
Y cada día estamos experimentando el cumplimiento de su palabra y recordamos lo que dice la Escritura en Hebreo. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y este coro nos identifica con esta verdad gloriosa que Dios ha revelado para nosotros en este tiempo, porque estamos viendo pues el cumplimiento de toda palabra que Dios prometió para este día. Si no creemos, quedamos de un lado. Pero si creemos, Dios nos hace participantes de sus bendiciones. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cantando solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Amén. Señor nos bendiga en esta noche. Quiero recordarle que el hermano Genaro me llamó para confirmarme algo. Mañana no habrá actividad ya en Romeral, mañana. El domingo sí en la tarde tendrá el servicio como siempre, gloria al Señor, pero mañana no. Entonces, para que sepan los hermanos que siempre están respaldando allí la obrita con el hermano. Amén. Bien, vamos a seguir entonces escuchando la palabra. Escuchamos el miércoles el inicio de este tema que el Señor nos está trayendo acerca del orgullo, que es muy importante. Y como el Señor siempre nos está hablando acerca de esta cosa, no estamos señalando a nadie en particular. Aquí estamos beneficiándonos todos, porque el Espíritu Santo está escudriñando lo más profundo de cada uno de estos corazones. Simplemente captemos la palabra, hablamos del corazón al Señor y que Dios nos siga pues revisando cada partecita nuestra y Dios saque a la luz lo que nosotros tengamos que corregir. Que lo bendiga. Tenemos a nuestro hermano Isaac con nosotros. Gloria al Señor. Démosle ese aplauso al Señor, fuerte. Gloria a Dios. Bueno, un privilegio estar nuevamente con ustedes y para compartir la palabra del Señor conforme a la gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque no es por nosotros o por nuestras capacidades, sino que Dios siempre nos da a cada uno algo con que compartir los unos a los otros, porque el verdadero compañerismo es alrededor de la palabra. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, pidámosle al Señor que Él sea una vez más con nosotros en esta noche para poder escuchar su voz y la exhortación que viene del Espíritu, porque necesitamos de Él. Necesitamos que Él le dé esos toques finales a nuestras vidas para que pueda manifestarse esa tercera etapa que es la que estamos esperando. Bueno, quisiera que abramos el libro de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, que habíamos leído el miércoles. Romanos capítulo 12, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando lo tengan, dicen amén. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de tener ese verdadero compañerismo a través de tu palabra, Señor. Padre Celestial, cómo tú nos partes el pan, Señor, cómo tú nos das ese alimento espiritual a su debido tiempo. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y por eso nos hablas, Señor, a veces de manera fuerte, a veces de manera muy directa, Señor, para que entremos en conciencia, Señor, de lo que tú tienes para darnos a nosotros, Señor, pero espera de nosotros algo a cambio, Señor. Y sabemos, y tú nos los has revelado, nos los has mostrado, nos los has dicho de muchas maneras, es rendición, Señor. Padre Celestial, y esa rendición sabemos que debe ser consciente. Saber, Padre Celestial, qué es lo que debemos rendir en nuestras vidas, Padre Celestial. Dónde radica el mal en nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, en la oración, Señor, morir a eso que está mal, Padre Celestial, para que sea tu Espíritu tomando lugar en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, dependiendo de ti, Padre Celestial, y ha sido de tu gracia, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que humanamente, Señor, no podemos lograr nada, Señor, pero como dice tu palabra, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Padre Celestial, en esta hora nos estamos agarrando de ti, Señor, para recibir, Padre Celestial, esa palabra vivificante para cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Háblanos una vez más, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Aparta el ser humano, Señor, y seas tú hablando, tomando el control, el dominio y la preeminencia, Señor. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Bueno, como estábamos hablando el miércoles con la ayuda del Señor, estamos hablando de un tema que tiene que es titulado, si se quiere decir, orgullo. Es como para identificar qué es el orgullo. Y todo esto es alrededor de la palabra. Ya hemos hablado sobre las características de este orgullo. Y todo es conforme a la palabra, todo está allí. Vamos a ver si continuamos en esta noche y vemos qué es lo que el Señor quiere decirnos con respecto a este tema. Como ya habíamos dicho, orgullo no es algo, digamos, que se puede definir como una virtud, como algunos lo consideran bueno, como cuando dicen que estar orgulloso de su hijo, orgulloso de su padre, y no se define en una acción. Orgullo es una naturaleza, ya habíamos hablado sobre eso. Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de un deseo. En este caso, sabemos de que según si no me equivoco, primera o segunda de Pedro,
habla acerca de la naturaleza divina con la cual Dios nos hace participantes, que es a través del Espíritu Santo. Es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando hablamos de la naturaleza divina de Dios, es que básicamente Dios pone el deseo de buscarle a Él y de anhelarle en nosotros a través de su Espíritu. Como dice la Escritura, Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el impulso. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, dice la Escritura, nosotros estamos sujetos a la ley de la carne, es decir, a la ley del pecado. Y la ley del pecado en nosotros no nos permite hacer la voluntad de Dios, porque no podemos en tal condición de esclavitud. Por lo tanto, Dios coloca en nosotros esa naturaleza divina suya a través del Espíritu Santo para que podamos sujetar los deseos de la carne. En otras palabras, está el deseo de la carne en nosotros, pero Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y ahora tenemos el deseo de servirle a Dios y agradarle, y es aún mayor, debe ser aún mayor que los deseos de la carne para poderle sujetar. Porque, por ejemplo, a veces pasa de que de repente el cuerpo se siente cansado y quizás no tenemos deseo de venir al culto, pero como alguien le preguntó al hermano Brana y le dijo: hermano Brana, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Entonces él le preguntó: ¿usted viene al culto cuando quiere? Y le dijo sí. ¿Y cuando no quiere? También. Entonces eso indica que usted tiene el Espíritu Santo. O sea, es como, digamos, indicio. No vamos a decir que es la regla, pero eso quiere decir de que a pesar de que a veces hay el desánimo y la pesadez, el cuerpo se resiste, entonces hay algo más poderoso en nosotros que lleva sujeto, cautivo este cuerpo a la obediencia a Cristo, dice la Escritura. Entonces eso es la naturaleza de Dios en nuestras vidas para sujetar los deseos de la carne. Pero como ya habíamos dicho, orgullo es naturaleza, es una naturaleza mala. Y el orgullo no se puede definir en una acción, no puedo decir cuando él te mira mal, solamente así es orgullo, no, sino que toda mala acción nace del orgullo. Todo lo malo viene del orgullo. El orgullo no se puede usar o emplear para hablar de algo bueno, porque estaríamos empleando esa palabra mal. Lo que habla la Escritura de algo bueno es estima, que Dios, por ejemplo, en este caso, tiene una estima de nosotros. Dios quiere que tengamos una estima de nosotros mismos conforme a lo que Él nos ha revelado de lo que debemos ser. También habla de honra, para no decir, digamos, yo estoy orgulloso de mi hijo, o yo estoy orgulloso de mi hija, o el hijo decir del padre, yo estoy orgulloso de mi padre, sino sencillamente estimo, admiro, o el padre decir de su hijo, yo me siento honrado. Hay palabras adecuadas, o sea que esta expresión para nada, lo que quiero enfatizar es que para nada es algo bueno, sino que es algo malo. Si el orgullo es la naturaleza del pecado que ya habíamos dicho, entonces es malo. No existe ninguna manifestación de pecado que no lo produzca el orgullo, porque pecado es rebelión, pecado es desobediencia. Es cuando yo me rebelo a la ley de Dios, sabiendo y teniendo en cuenta de que todos dependemos de Dios. No existe criatura, cosa creada que no dependa de Dios. Y si yo pretendo hacer algo a mi manera, eso es una de las manifestaciones del orgullo. Toda rebelión, todo pecado es impulsado por el orgullo. No existe pecado en donde no haya orgullo, sino que todo
todo pecado viene del orgullo, esa es su fuente, de ahí es donde se alimenta el pecado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que orgullo tiene sinónimos, pero no lo definen concretamente como este. Dice, orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Ese es según el diccionario. Ahora, cuando dice que es disimulable es porque a veces nosotros consideramos que como tenemos un talento para algo, podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque sabemos hacer las cosas. Entonces no necesitamos, digamos, la ayuda de Dios o la ayuda de alguien, porque sabemos hacer eso. Tenemos ese talento. Eso también es una manifestación muy disimulada de lo que es orgullo. Porque aunque nosotros tengamos el talento o el don de Dios, siempre necesitaremos de su guianza para poder obrar en perfección, para poder aplicar el don perfectamente y que siempre sea de provecho, de bien y de ayuda hacia donde dirijamos esa manifestación de ese don. O sea, es siempre el Espíritu de Dios guiándonos. Debe ser así. No que porque tengo un don ya no necesito la ayuda de nadie, no. Claro que sí necesito de la ayuda. Ahora, esto pasa cuando una persona tiene exceso de estimación por causa de tener un don o una virtud, un talento. Ahora, la palabra que habíamos dicho que define bien lo que es orgullo es soberbia. Y significa, es cuando no se reconoce, cuando no reconoce su dependencia como criatura de su Creador. Allí es donde podemos verlo más claro. Si somos criaturas de Dios, todos somos creados, todas las cosas visibles e invisibles son creadas por Dios, entonces todos dependemos de Dios. Todos debemos ocupar el lugar que se supone que debemos ocupar. En este caso me refiero, Dios ha creado cada cosa para que ocupe un lugar determinado, para que cumpla una función en específico. Así Dios lo ha creado y es perfecto. Dice la Escritura que cada cosa que Dios creaba, en el Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque cumplía con el propósito por el cual Dios lo había creado. Por lo tanto, todos nosotros somos seres dependientes de Dios. Aún el diablo es dependiente de Dios. Él no puede hacer más de lo que Dios le permite. Él hace exactamente lo que Dios le permite hacer. Él una vez, cuando era, digamos, un ángel de luz, él, como tenía dones y era muy, digamos, solicitado, como dice la Escritura, por la multitud de tus contrataciones, se pervirtió su corazón. O sea, era un ser, digámoslo así, digno de admiración, porque Dios lo había dotado de dones tremendos, y era un ser hermoso, era un ser, bueno, imagínense. Ustedes leen Ezequiel 28 y eso habla muy tremendo de ese ser. Ese ser se envaneció por esa causa. Él pensó de que él podía ser como Dios. Fíjense, Dios le había dado un lugar, y el lugar que Dios le había dado era debajo de él, porque toda criatura está debajo de su Creador. Por consecuencia, él tenía un lugar específico, debía mantenerse en su lugar, pero él pensó que como tenía el talento, tenía, digamos, la forma, según él, entonces quiso hacer las cosas a su manera. Ahí se vio manifestado el orgullo, cuando él quiso hacer las cosas a su manera. Cuando él buscó algo que no debía buscar, cuando él usó lo que Dios le había dado, los dones, para el mal, para engañar al resto de los ángeles, la tercera parte, para ser específico, de los ángeles del cielo, de los ángeles que había en el cielo. O sea que fíjese, él creyó que podía. Y al final, ¿qué pasó con ese ser? Sigue siendo dependiente de Dios. Por eso es que dijimos también de que el orgullo tiene como sinónimo vanagloria.
porque de nada sirve que yo pretenda ser más de lo que yo soy, porque eso de nada me va a servir. Lo que voy a hacer es empeorar la situación, intentando hacer algo que yo no sé hacer, lo voy a hacer mal, voy a causar un problema mayor. Hay personas que tienen un problemita, pero por el orgullo que hay en ellos, de no reconocer que necesitan la ayuda, de no buscar la ayuda, entonces tratan de solucionar por ellos mismos y empeoran el problema. El problema se acrecenta hasta un punto de que ahora sí se ven que ya no pueden, ahora sí, y buscan la ayuda. Pero ¿por qué no la buscaron cuando el problema era pequeño? Porque esa es nuestra naturaleza. Humanamente hablando, es la naturaleza que hay en nosotros, que es orgullo. Ahora, habíamos hablado de que la razón por la cual el orgullo se manifiesta en nosotros es por causa de la ley del pecado que está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos nacimos, dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es por esa causa que nacemos con la ley del pecado en nuestros miembros, según Romanos capítulo 7. Ahora, ese pecado siempre quiere sobresalir, y si no está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces no hay manera de sujetar esa ley. Y siempre vamos a manifestar eso, que por naturaleza es orgullo, vamos a manifestar pecado. Ahora, habíamos hablado de las características, y voy a mencionarla alguna como una forma de repaso, y es, orgullo tiene una característica, una de sus características es que cuando creemos que podemos hacer lo que queremos sin dar cuenta a Dios, eso es orgullo. Todos nosotros debemos dar cuenta a Dios. Toda criatura, en este caso nosotros debemos dar cuenta a Dios. No hay nadie que se escape de esto. Así que si queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, eso es orgullo. Cuando pretendemos que podemos ocupar el lugar que queremos, ya Dios habiendo determinado un lugar para nosotros, ya Dios ha determinado un lugar para usted, ya Dios ha determinado un lugar para mí. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Que averigüemos cuál es ese lugar. Porque mientras nosotros ignoremos ese lugar, se va a manifestar el orgullo en nuestras vidas, porque desconocemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función a desempeñar, y vamos a tratar de ocupar el lugar de otro, hacer algo para lo cual no estamos capacitados, por lo tanto, allí estaríamos manifestando orgullo. Pero en este caso es por causa de ignorancia. Pero ya lo sabemos, ya el Señor nos lo dijo. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es mi lugar? Debemos averiguarlo. Porque ocupar un lugar que no debemos ocupar, eso va a entorpecer la obra del Señor. ¿En qué sentido? De que no se va a hacer el trabajo como debe hacerse a la perfección. Porque se necesita es el adecuado para una función. Es como si yo, hablando de este cuerpo, intentara y me esforzara ver, hablando de visión, a través de mis manos. Eso es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque esa no es la capacidad que tiene la mano, sino el tacto. Cada quien conforme a como Dios le ha llamado. Dice la Escritura, el de profecía conforme a la mi fe, el de enseñanza en la enseñanza, el de exhortación en la exhortación, y así, cada uno como Dios le ha puesto. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Eso lo debemos averiguar cada uno de nosotros. Cuando creemos que hay algo de lo cual no necesitamos consultar al Señor, eso también es manifestación del orgullo. ¿Por qué? Porque entonces pretendemos que podemos hacer algo por nuestra propia cuenta y sin la ayuda de Dios. Eso es orgullo. Entonces, hay muchas manifestaciones como buscar la gloria para nosotros, siendo la gloria toda de Dios. Porque todo lo podemos por Él y para Él. Eso es lo que sabemos conforme a la palabra. No hay nada que usted tenga que no se lo haya dado Dios.
No hay nada que usted pueda hacer que no se lo haya dado Dios de antemano. Por eso estos hombres de fe, estos hombres en el pasado reconocían esto. ¿Qué le puedo dar a Dios? O sea, todo es de Él. Lo que Dios nos pide, y considero que le podemos dar a Dios, lo único, es la disposición de nuestro corazón. Porque aunque Él nos dio el corazón, Él nos dio, Él nos hizo, Él nos dio libre albedrío, para que eligiéramos si por Él o no. Eso es lo único que le podemos dar a Él, nuestra disposición, porque Él no nos obliga. Él quiere que voluntariamente nosotros cedamos nuestra voluntad a Él. Entonces, cuando buscamos reconocimiento de hombre, también Jesús fue tentado a eso y Jesús dijo, yo no busco gloria de hombre. Ahora, no debemos buscar el reconocimiento de hombre. Si ha de haber un reconocimiento, que sea y venga de parte de Dios. Como dice la Escritura, también podemos meterlo allí, que te alabe el extraño y no tu boca. Ahora, cuando no admitimos corrección enojándonos, también eso es orgullo. Porque cuando alguien intenta corregirle a usted, intenta corregirme a mí, me está haciendo un bien. Hágalo como lo haga, quizás no tiene la intención, pero me está haciendo un bien, porque me está corrigiendo. Hay algo mal en mí que no me deja avanzar, y eso, el reconocer eso, ¿qué es eso? ¿Cuál es ese mal? Es lo que me va a permitir dejarlo. Es bueno. Ahora, cuando sentimos el deseo desesperado de justificar nuestros errores antes de reconocerlos, también eso es orgullo. A veces, y yo lo digo por mí, a veces uno entra, en vez de reconocer el error, uno empieza a justificarlo. No es que yo hice esto por esto y por esto y por esto, como para uno no pedir perdón, pero en realidad hay que reconocer. Porque si no le estamos dando lugar al orgullo. Y así podemos ver algunas otras cosas. También creernos más que los demás, también. Yo no soy más que usted, ni usted es más que yo. Yo soy lo que Dios me hizo y para lo que Dios me hizo. Ni usted es más importante que yo, ni yo soy más importante que usted. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Porque si usted falta, si su función falta, entonces el cuerpo de Cristo, siendo usted miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no estaría perfecto. Por eso Dios quiere que todos sus miembros, los miembros de su cuerpo, estén operando. Porque así es como el cuerpo de Cristo va a ser conformado en perfección. Porque el cuerpo de Cristo no es imperfecto ni le falta nada. Todo debe estar funcionando a la perfección. Por lo tanto, es una de nuestras responsabilidades esforzarnos por buscar cuál es nuestro lugar. Pedirle al Señor que nos dé revelación en cuanto a ello. Entonces, todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios. Por eso es que el crecimiento no va a ser posible. Y vamos un momento a Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. O versículo 15 y 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, o sea, cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo están bien concertados, es decir, de acuerdo, unidos entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, o sea, usted ayudándome, yo ayudándole. Dice, según la actividad propia, es decir, según la función de cada uno, recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. Porque
todos los miembros del cuerpo son necesarios. ¿Para qué? Para que juntos, ayudándose mutuamente, cada uno podamos crecer juntamente. No puede o no debe crecer un miembro más que otro. Eso no es lo ideal, es todos juntos. Imagínese que a alguien le crezca más la cabeza que el cuerpo, eso no es normal. Y el cuerpo de Cristo no es así. Que a alguien le crezca más la mano, una mano más que la otra, eso es imperfecto, eso no es, así no es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, por eso el Señor quiere que todos nosotros nos preocupemos por esto. Ya sabiendo que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos necesarios. Nos necesitamos los unos a los otros. Ahora, esto es muy importante. Cada uno de nosotros, y eso debe quedarse, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un lugar, una función. Cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos un don. Pueden tener varios. Así que esto es muy importante. Ahora, pero antes de la manifestación de los dones, antes de que los dones se manifiesten a plenitud, Dios quiere algo de nosotros y eso es lo que está demandando de nosotros. Antes que venga eso que esperamos, porque nosotros esperamos ver, digamos, sanidad en nuestro medio mayor nivel, quizás ver milagros de Dios acontecer, ver muchas obras de Dios manifestarse en medio nuestro, como dice la Escritura, mayores obras que estas haréis, en cantidad, decía el profeta. ¿Por qué? Porque ahora no es un hombre santo, sino un pueblo santo. Somos muchos. Imagínense cada uno, Dios manifestándose a través de cada uno, imagínense eso. Pero antes de eso, Dios quiere que arreglemos un problema que hay en nuestras vidas, que reconozcamos que hay un problema en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es ese problema? Precisamente el problema radica en el orgullo. Vamos a ver Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Aquí vamos a profundizar un poquito acerca de dónde reside el orgullo y cómo podemos anular sus efectos. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia. Ojo, es un sinónimo de orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nosotros sabemos que lo que representa una caída es el pecado. Si alguien cayó es porque pecó, ¿cierto? Eso está claro. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que, si hemos hecho algo malo, algo que a Dios no le agradó, es porque hubo orgullo allí en nuestra acción. Toda acción mala tiene de trasfondo el orgullo manifestándose. Hay orgullo cuando hacemos lo malo. Hay orgullo cuando no asumimos la actitud correcta. Hay orgullo cuando no obedecemos. Hay orgullo cuando no hacemos lo bueno. Lo que sabemos que es bueno hacer y no lo hacemos es orgullo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Antes de que venga este mal, tuvimos que habernos ensalzado. En este caso, darle lugar al orgullo, a la soberbia, dice la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esto, vamos a saber cómo debemos comportarnos o cómo deberíamos comportarnos ante cualquier circunstancia. Y esto no es algo humano o mentalizado, no. Esto es a través de la oración, a través de la búsqueda constante de Dios nuestras vidas para que Él nos guíe. Como decía el profeta, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Eso es importante. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 para que veamos algo.
Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo el versículo 1 en adelante. Dice así. ¿Ya todos lo tienen? Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjense, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso es lo que debemos vigilar. Vigilar que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claro, esto nos lo dice el Señor a nosotros, pero fíjese lo que pasó en Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros diríamos, pero eso fue Jesús, porque Él fue hecho conforme o en la forma de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que Él fue hecho también en semejanza nuestra, para ser nuestro pariente redentor, nuestro familiar, digámoslo así, más cercano, que siente lo mismo que nosotros. Hay quienes dicen Jesús hizo eso porque Él no nació en pecado, pero eso no es cierto. Alguien podría decir, o sea, no es cierto el hecho de que por esa razón Jesús, digamos, a Él se le hizo fácil. Obviamente Él no nació en pecado, corrijo esa parte, Él no nació en pecado, pero a Él no se le fue fácil hacer esto, humillarse, obedecer, porque ahí es donde vamos a ir. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Vamos a usar varias escrituras para que probemos este punto. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice así: y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que aunque fue en forma de Dios, no se le fue fácil obedecer, sino que le tocó que padecer. ¿Por qué? Porque fue hecho en semejanza nuestra. Eso es lo que dice ahí al lado, Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Él sintió el mismo deseo que hay en nosotros de revelarse a la voluntad de Dios, pero Él no se reveló a la voluntad de Dios. Él la sujetó. Ahora usted diría, pero hermano, ¿cómo es que usted dice que el mismo Dios hecho carne sintió el deseo de rebelarse en contra de Dios? Lucas capítulo 22, versículo 39. Vamos a probar todo esto por la Biblia para que lleguemos a un punto en concreto. Lucas capítulo 22, versículo 39. En adelante lo vamos a leer. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Esa es la razón por la cual oramos. Ahora la pregunta es, ¿cuál tentación? Vamos a ver si nos detenemos un poquito aquí. La tentación es una provocación. Y la provocación en este caso es del orgullo, de hacer las cosas a nuestra manera.
hacer lo que se nos antoje. Nosotros no fuimos llamados por Dios a hacer lo que se nos antojaba hacer. Y esa es la provocación que el diablo quiere colocar y que el diablo nos tienta por allí para que hagamos lo que nosotros queramos. Eso es orgullo. La provocación es del orgullo. En este caso, la tentación consiste en eso. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Fíjese. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque obviamente en él había el deseo de no hacer lo que tenía que hacer, que era morir en la cruz. Pero no se haga mi voluntad, que era esa, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Fíjese, siendo Dios, necesitó orar, y mire, a nivel intenso. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, ¿cuántos aquí han orado tan fervientemente que han sudado gotas de sangre? Ninguno aquí, ¿cierto? Ahora imagínese Jesús que no nació en pecado. Él hizo esto. ¿Pero por qué lo hizo? Porque aunque no nació en pecado, sí en semejanza de pecado. Porque iba a sentir el mismo deseo que usted siente de pecar, el mismo deseo que usted siente de pecar en cualquiera de sus manifestaciones, pero lo que pasa es que en él no había pecado. Esa era la única diferencia, pero él sentía lo mismo que nosotros. Por eso es que dice la Escritura, fue tentado en todo. Y cuando alguien es tentado, dice la Escritura, es de cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo es atraído, es seducido. En él había el deseo, aunque él no había nacido en pecado, había el deseo. Y por eso él oraba así, intensamente. Ahora, vemos también como dice la Escritura hablando de la tentación de Jesús. Ahora, si nosotros tenemos hambre, nosotros deseamos comer. Y más si hemos ayunado por 40 días y por 40 noches. Y a Jesús le pasó eso en Lucas capítulo 4. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por lo tanto, el diablo que le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Esa es una tentación. Ahora alguien dice, pero esta es una tentación que no se puede ver como pecado. Y sí se puede ver como pecado, porque si esa no era la voluntad de Dios, que Él convirtiera las piedras en pan, es pecado. Pero vamos a decir que esto es algo normal, porque alguien que tiene hambre, a todos nos da hambre, y el que nos dé hambre no es malo. Deseamos comer. Pero ahora vamos a ver el versículo 7 de Lucas capítulo 4, el versículo 5, y dice, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Ahora, quizás alguien diría, pero esto no representó una tentación para Jesús, porque Jesús sabía que esto era malo. ¿Qué dice la Escritura antes de empezar? Empezando el capítulo 4, fue una tentación. Fue llevado para ser tentado. Esto representó una tentación, por eso la Biblia lo engloba como una tentación. ¿Fue tentado a qué? La pregunta es, ¿fue tentado a qué? A tomar la vía más rápida. Muchos de nosotros quizás alguna vez hemos tomado la vía más rápida,
sabiendo cuál es la vía correcta. Muchos así hacen hoy día. Tomar la vía rápida, pero no es tomar la vía rápida, es tomar la vía que conforme a la palabra de Dios. Ese es el punto. Jesús entendía esto, claro, no tenía que morir y, digamos, iba a tener aquello a lo que él quería rescatar, digámoslo así. Pero ese no era la vía. ¿Y qué pasa si él hubiera aceptado un caso hipotético? Como la vía rápida nunca resulta para bien, vemos que él hubiera podido tener a ellos, pero para sujetarlos a él tenía que obligarlos. O sea, vamos a decirlo así, hablaba de nosotros. El diablo hablaba de todos los reinos de la tierra, hablaba de que le iba a entregar la potestad de todos nosotros, vamos a decir la raza humana, se le iba a dar a Jesús. Jesús venía por eso, en cierta forma. No por todo, sino por alguien en específico, pero él le iba a dar todo. Ahora fíjese, de esa manera, sin tener que morir. Bueno, hubiéramos, digamos, sido de él, pero no le podíamos servir, porque la única manera de servirle a Dios sería obligándonos, porque todavía estamos en condición de pecado. Por eso era necesario la muerte de Jesús, para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente nos trajera así, sino que nos libertara de la condición de pecado para que le podamos obedecer. Porque no era tomar las cosas por obligación, tomarnos a nosotros por obligación, no. Él quería más bien darnos la opción de liberación, libertarnos de la condición de pecado para que nosotros voluntariamente nos alleguemos a Él. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso la vía rápida no es la solución. La vía de Dios es la solución para nuestro problema. Y la otra tentación fue que fue colocado en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. El diablo esta vez fue más escritural. Bueno, esta vez fue escritural, de hecho. Eso lo dice la Biblia en los Salmos. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Era una tentación para él, por supuesto. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjese, el diablo le citó la Biblia. Bueno, ya que tú eres muy escritural, bueno, cumple esta Biblia, cumple esta escritura, esta cita. Pero él sabía que no era la cita para ese momento. No era la que él tenía que cumplir en ese momento. Estaba en la Biblia, sí, eso está en los Salmos, pero no era la escritura a cumplirse en ese momento. No cuadraba en ese momento y él sabía eso. Imagínense, esta era una tentación más tremenda porque era la tentación de buscar su propia gloria, tomando como referencia una frase bíblica, una expresión de la Escritura, una promesa de Dios. Hay unos que hacen eso, que toman un extracto de la palabra de Dios como para justificar lo que están haciendo, cuando lo que están haciendo no es conforme a la voluntad de Dios. Eso es orgullo y eso es malo. Es disimulable, sí, porque estás usando la Biblia, sí, hermano, pero como dice la Biblia, como la Iglesia Católica mandó a matar muchas personas tomando una cita bíblica, fuérzalos a entrar, mal tomada por supuesto, porque esa no era la interpretación. Hay muchos, y de hecho la explicación o el ejemplo más sólido que podemos tener es la cantidad de ismos que tenemos hoy en cuanto
a la palabra. Muchos toman un extracto de la palabra y se denominan. Cada quien toma una parte que le conviene y se denomina. Pero es que yo estoy siendo escritural. Sí, es verdad. Pero estás aplicando mal la palabra. Allí no cuadra, así de esa forma no cuadra. Jesús sabía eso. Imagínense, una fue por la carne, fue tentado porque tenía hambre. La otra ya era también relacionada a la carne porque, oye, Jesús, no tienes que morir, no tienes que hacer eso, digámoslo así, ni tanto esfuerzo. Esto yo te lo doy, pero si postrado me adorar. Cada tentación una más fuerte que la otra. Y la última fue más fuerte. ¿Por qué? Porque fue escritural. El diablo fue escritural, aunque esa escritura no cuadraba allí. Ese es el punto. Como decía, hablábamos allá adentro en la oficina. Hay cosas que normalmente nosotros sabemos que no cuadran. Como colocarnos una corbata teniendo una camisa guayabera. Por supuesto que eso no cuadra. Como el hermano colocó ese ejemplo allá atrás, es eso. Hay cosas que nosotros a simple vista vemos que no cuadran. Ahora, Jesús decía, si ustedes saben cuándo ha de llover, si ustedes saben cuándo ha de hacer sol, si ustedes saben discernir estas cosas, Jesús les dijo a aquella gente, ustedes son hipócritas. Porque así deberían ustedes discernir las cosas espirituales. Ver el tiempo en el cual están viviendo. Así como en lo natural nosotros vemos las cosas naturales, esto no me cuadra. En lo natural, en lo espiritual deberíamos hacer aún un mayor esfuerzo. Porque esto es para nuestra salvación, esto es para nuestra vida. Esto es para lo que más aprovecha. Por lo tanto, sabemos que Jesús fue tentado en todo. Fíjense de qué manera. Ahora, ya vemos todas estas cosas y sabemos de que el orgullo nace de nuestra condición de pecado, como nacimos por la vía del pecado. Ahora, nosotros sabemos que esa es nuestra condición. Pero hay algunos que se les olvida. ¿Y aún por qué? Porque vamos a colocarla más difícil. Algunos se justifican porque ya han recibido el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿para qué viene? Según lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, es para hacer morir la carne, los deseos de la carne. Porque en la carne que tenemos ahorita mora todavía el pecado. Podemos tener el Espíritu Santo, pero cada día, como decía Pablo, cada día él golpeaba su cuerpo. No como quien golpea el aire, no, él golpeaba su cuerpo hiriéndose. ¿Para qué? Para sujetarlo a la obediencia a Cristo. Porque esta carne siempre se quiere rebelar. Por eso es que esperamos la redención de nuestros cuerpos mortales. En otras palabras, la transformación. Porque allí el pecado será sacado de esta carne. Ahora, ¿podemos sujetar la ley de la carne con el Espíritu Santo? Sí, siempre podemos hacerlo. ¿Cuándo no podemos hacerlo? Cuando no oramos lo suficiente. Cuando no oramos con revelación, sino que oramos una oración mecánica. Porque la falta de oración es la que da lugar al orgullo. Sabemos eso. La falta de oración da lugar al orgullo. ¿Por qué? Porque si no oramos como deberíamos orar, encomendando todos nuestros deseos, nuestras aspiraciones, todo lo que queramos hacer o decir al Señor a través de la oración, entonces estamos pretendiendo creer que hay algo que sí podemos hacer a nuestra manera. Hermanos y hermanas, nada podemos hacer sin Él. Todo lo que hayamos de hacer, tenemos que
pedir primero la dirección del Señor en la oración. Por eso es que Jesús oraba. Jesús sabía eso. ¿Para qué es la oración? Para no caer en la tentación. Para no caer en la provocación del orgullo que quiere rebelarse siempre en contra de la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Haced morir lo terrenal en vosotros. Y con esto voy terminando con estos dos conceptos porque cada vez el Señor nos va dando más luz. Muerte. Estábamos hablando acerca de esto el miércoles y llegamos a un punto. Muerte y desintegración. Muerte y desintegración. ¿Muerte es lo mismo que desintegración? Muerte, por lo que entendemos a la luz del mensaje, es separación. Pero desintegración es cuando algo cambia precisamente radicalmente. Nosotros normalmente decimos desaparece, pero en realidad no, vuelve a sus elementos. O sea que en realidad desintegración por definición es una transformación espontánea. La Escritura dice que demos muerte al pecado en nosotros, a la ley del pecado en nosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pero eso no implica desaparecer el pecado en nosotros, o la ley del pecado en nosotros, porque eso no lo vamos a lograr nosotros. Eso lo va a lograr el Señor cuando transforme estos cuerpos mortales. Eso es la redención de nuestros cuerpos mortales. Romanos capítulo 8. Por eso es necesario que nuestros cuerpos sean transformados. ¿Para qué? Para que ahora sí el pecado desaparezca ya de por sí en nuestra vida. En nuestra alma ya no radica el pecado porque dice el que es nacido de Dios no peca, simplemente eso. Pero en nuestra carne, como decía Pablo, sé que no mora el bien. En este cuerpo mortal todavía habita la ley del pecado. ¿Qué es lo que estamos llegando con esto? Muerte no es lo mismo que desintegración. ¿Por qué? Porque muerte, por ejemplo, nosotros morimos es cuando el espíritu sale de este cuerpo, pero ni lo uno ni lo otro se desvanece. El cuerpo, usted lo entierra, vamos a ser literal, murió el cuerpo que es la tierra y el espíritu va, digamos, a Dios que lo dio, como dice la Escritura. En este caso, conforme a como haya muerto, sabemos a dónde va. El punto es que no desapareció, solamente cambió de lugar. Por eso el profeta dice, sí, por supuesto, hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque muerte es simplemente eso, separación. Pero desintegración es cuando algo es transformado y cambia completamente. Nosotros decimos, desapareció. ¿Por qué? Porque ya no es lo que antes era. Ya no es lo que antes era. Como echar o vertir una tinta sobre cloro. Usted ve y eso, usted dice, desapareció. Sí, a nuestra vista desapareció porque volvió a sus elementos, se transformó la materia, en este caso es nivel atómico, y cada elemento volvió a su lugar. Ahora, muerte no es lo mismo que desintegración. ¿Por qué llegamos a esto? Porque no debemos subestimar la ley de la carne. Por eso es necesario orar constantemente. Orad en todo tiempo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a sujetar la ley de la carne. El día que usted no ore, el día que usted deje la oración, ese día se va a manifestar el orgullo en usted. A través de las múltiples acciones que tiene el orgullo. ¿Por qué? Porque dejamos la oración. Dejamos de sujetar la carne. El Espíritu Santo es el hombre fuerte que sujeta a la carne que es débil. La sujeta. El Espíritu Santo puede hacer eso. Y que no se mueva la ley de la carne. Pero eso lo hacemos en la oración. Así que nosotros debemos tener en cuenta esto. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16.
para que comprobemos esto y con esto vamos cerrando. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, obviamente por medio y de haber recibido el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto solamente se puede lograr teniendo el Espíritu Santo, porque ustedes saben que aquel que no ha recibido el Espíritu de Cristo, está en la ley de la carne y no puede hacer la voluntad de Dios porque está en esa ley. Eso es Romanos capítulo 8, versículo 7. Está cautivo a esa ley, pero cuando nos dice la Escritura, no satisfagáis los deseos de la carne, porque podemos lograrlo, sujetar los deseos de la carne, ¿para qué? Para que no haga lo que quiera, pero es a través del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si tenemos el Espíritu Santo, porque somos guiados por el Espíritu, no estamos en esclavitud como lo estamos bajo la ley. Es lo que quiere decir el último versículo. O sea que ya no estamos en condición o en esclavitud como para obedecer a la carne, sino que tenemos la potestad a través del Espíritu Santo para sujetar los deseos de la carne. Puede que deseemos hacer algo que no es correcto, pero ahí es donde necesitamos de la oración. Ahí es donde necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder sujetar ese deseo. Porque como dice también Romanos capítulo 6, versículo 19, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está. O sea que ya no estamos sujetos a la ley del pecado si está el Espíritu Santo en nosotros, pero no debemos confiar. Ahora, ese es un problema. Si ignoramos que en nosotros se puede revelar la ley de la carne o la ley del pecado o ese orgullo, como ya hemos hablado, entonces es posible que el orgullo se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos atentos y vigilantes, porque no reconocemos la manifestación del orgullo en nosotros. No reconocemos primeramente que en nosotros está esa ley, está el orgullo. Lo que pasa es que tenemos que sujetarlo. No debemos ser orgullosos. Aunque tengamos el orgullo en nosotros, no debemos ser orgullosos. Por eso el Espíritu Santo nos dice que dejemos el orgullo, porque eso no nos hace bien. Pero no debemos olvidar que el orgullo siempre, mientras tengamos estos cuerpos, va a habitar en nosotros. Y por eso es necesario la oración. Por eso es necesario orar. Para eso Dios nos dio la oración. Para que por medio de ella podamos sujetar la ley de la carne. Porque la ley de la carne siempre se va a oponer contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Lo que nos dice el Espíritu Santo es, sujetemos con el Espíritu Santo la ley de la carne. Entonces, vemos claramente lo que es orgullo. Yo creo que ya entendimos lo que es el orgullo y de qué manera se puede manifestar en nuestras vidas. Hay muchas manifestaciones del orgullo. Todas no las puedo mencionar porque no todas las escribí, porque hay muchas. El orgullo radica es cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Así que debemos vigilar que cada una de nuestras acciones, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Es cada día viviendo en la revelación de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios quiere que digamos, de lo que Dios quiere o como Dios quiere que nos comportemos. Cada día encomendando nuestras vidas al Señor. ¿Por qué? Porque
Como les digo, esa es una lucha que usted y yo siempre vamos a tener mientras tengamos estos cuerpos. Entonces, mire, hasta Jesús, él sabía que la muerte con la cual él iba a morir era para libertarnos de la condición de pecado. Él lo sabía, ¿cierto? Él lo sabía. Pero ¿por qué deseó en un momento no morir, sabiendo que eso nos iba a libertar de nuestra condición? Porque Él vino en semejanza de pecado. En Él se manifestó lo que en nosotros se manifiesta, el pecado, pero en Él no había pecado. Por lo tanto, si en Jesús se manifestó y Él tuvo que orar intensamente, dice la Escritura, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros? ¿Cuánto más tenemos que buscar al Señor y rendir nuestras vidas, como dice la Escritura, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es nuestro culto racional? Cuando usted entra por esas puertas, le recomiendo, miren lo que está escrito antes de entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice la Escritura. Tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que cada día, no es cada día que nos reunimos, no. Cada día que vivamos, tenemos que tener un culto personal. Ese culto personal es para darle muerte a lo que usted sabe que debe darle muerte. Ese culto racional, como dice la Escritura, inteligente, con entendimiento, es para sujetar la ley de la carne que mora en mí. Para que no sea que ella se rebele en contra mía y me haga hacer aquello que no quiero, como decía Pablo. Por eso debemos entender esta parte y por qué el Señor está insistiendo en la oración constante, porque sin la oración no podemos lograr la última etapa que Dios requiere. La última etapa es que Dios tome preeminencia en su cuerpo, porque es la cabeza. Las manos no le van a ordenar a la cabeza, los pies no le van a ordenar a la cabeza, los miembros del cuerpo, otro fuera de la cabeza no le va a ordenar a la cabeza, es la cabeza la que ordena el cuerpo. No es usted ordenándole a Dios, no es usted diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, es Dios diciéndonos a nosotros qué debemos hacer. Y si somos su cuerpo, vamos a hacer exactamente lo que Él nos pide hacer. Porque por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Ya sea que uno sea judío, otro sea griego, otro sea chino, otro sea lo que sea, blanco, negro, gordo, flaco, alto, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos, lo hagamos a través y por medio de ese mismo espíritu. Y si lo hacemos todo por el mismo espíritu, de seguro usted no va a chocar contra mí, yo no voy a chocar contra usted, porque cada uno va a estar en su lugar. Por lo tanto, eso es lo que quiere el Señor. Su cuerpo bien unido entre sí, bien coordinado. Cada quien sabe lo que le corresponde. Yo sé lo que me corresponde, usted sabe lo que le corresponde, cuáles son sus dones, qué es lo que debe hacer para que el Espíritu de Dios tome la preeminencia en su cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está demandando. Por eso el Señor nos dice que somos orgullosos. Somos orgullosos porque ninguno aquí, ni yo, ni ninguno aquí, no puede decir que no ha manifestado el orgullo en las facetas que ya hemos hablado. Todo lo hemos manifestado. Así que, reconociendo esto, tenemos que rendir nuestras vidas cada día al Señor. Como dice la Escritura, y con esto termino, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor les bendiga. Gloria a Dios.
La gloria sea para Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás hablando, Señor, de una y de otra manera, Señor, para que nos quede claro, Señor, lo que tú quieres con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque es tu bondad, es tu paciencia para con nosotros. Como dice tu palabra, porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudo, Padre Celestial, y en otras lenguas hablará este pueblo, Padre Celestial, y sabemos que es con el propósito de que te atendamos, Señor. Porque, Padre Celestial, le hemos dado lugar al orgullo en nuestras vidas, Señor. Reconocemos eso, Padre Celestial, que le hemos dado lugar al orgullo y lo que hemos hacer es sujetarlo, Padre Celestial, para no hacer lo que nosotros queremos, Señor, porque eso es lo que nos guía a la muerte, Señor. Pero solo tú tienes palabra de vida eterna. Padre Celestial, como te decían, dijeron tus discípulos, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Solo tú sabes lo que necesita nuestras vidas. Solo tú sabes lo que necesita nuestra alma, Señor. Por eso, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea propicio a nuestras vidas, Señor. Tu lidiar, Padre Celestial, como lo está haciendo, siga intensamente en nosotros, Señor, para que no nos descuidemos, Señor, sino que para que nos entreguemos a ti completamente, sabiendo que lo que tú quieres es nuestro bienestar. Lo que tú quieres, Señor, es que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, sino que nosotros tomemos autoridad. Tomemos, Señor, posesión de lo que tú nos has dado, Señor, sujetando la ley del pecado, Señor, para que se manifieste tu gloria en medio nuestro. Nosotros queremos ver tu gloria manifestada, Señor. Nosotros te queremos ver, Señor, sanando, libertando, Señor, haciendo mucho más cosas que lo que estaba haciendo, Señor. Porque sabemos, Señor, que son nuestras vidas, Señor, las que te han impedido avanzar o manifestarte más, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor. Padre Celestial, y que en los cultos venideros, Señor, sea tu gracia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, para siguiendo exhortando a nuestras vidas, Señor, hablando esa palabra vivificante para cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo siguiendo tomando el control y el dominio, Señor, de los servicios como lo ha estado haciendo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Lleva a cada uno con tu bien, Padre Celestial, sus respectivos lugares y hogares, Señor. Tu gracia sea con cada uno, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Despídase de su hermano y su hermana en el amor del Señor. Le recordamos la ofrenda para la próxima reunión de ministros. Cantamos el himno de despedida. Adiós, que el Salvador os guarde. Adiós, que el Salvador os guarde y con su gracia os conserve. Adiós y hasta el otro culto. El Señor os dé su paz. Amén.
Televisora virtual Ebenecer, la señal que viene de Dios.